Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. En esta ocasión, el Señor acercará a Felipe a un funcionario etíope que va por el camino leyendo al profeta Isaías, y a partir de esa escritura conocerá a su Salvador, Yeshua. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Hola hermanos, es un gusto que nos acompañen en nuestra reunión virtual y pues vamos a orar para iniciar. Oremos. Papá Dios, gracias por este hermoso día que nos regalaste. Gracias Señor por la oportunidad de estudiar tu palabra, de disfrutar de este día y poder conocerte mejor. Gracias Señor por todo esto. Te pido que nos guardes en nuestras casas y a la distancia por mis hermanos, Señor. Guárdalos, protégelos y sigue llenándolos de sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua nuestro Mesías. Amén. Bienvenidos. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. contra mí.
su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mí pagó el precio. Libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Bendiciones, hermanos y amigos. Les saludan Araceli Lora. y Javier Lora desde Cleveland, Tennessee, en Estados Unidos. Y les invitamos a que nos acompañen, por favor, a leer la escritura del día de hoy, que se encuentra en Romanos, capítulo 10, de los versículos 1 al versículo 13. Y la palabra de Dios dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe
dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Misma fe, mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy. En ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón, mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. Mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón.
reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hola familia, qué gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la escritura. Hemos aprendido bastante durante 7 capítulos y medio del libro de los Hechos. Hemos sido bendecidos, animados, compungidos, instruidos, estimulados a todo lo que es bueno. Y bien, estamos en el capítulo 8 del libro de Hechos. Esteban había sido muerto siendo lapidado, y los discípulos de Yeshua sufrieron una persecución partiendo de la muerte de Esteban. Saulo hacía estragos sobre la iglesia e iba casa por casa para arrastrar a hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel. Esta persecución provocó que los discípulos fueran esparcidos por toda Judea y Samaria. Así que esto cumple la orden de la instrucción de Yeshua dada a los discípulos. Recordemos, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje del Evangelio se extiende más allá de Jerusalén ahora, a toda Judea y a Samaria, como lo indican los primeros versículos del capítulo 8 y que aprendimos la semana pasada. Recordemos, Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte,
En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y vemos cómo la persecución, la cual obligó a los discípulos a esparcirse, redundó para que el evangelio progresara y se extendiera fuera de Jerusalén. Los únicos que no fueron esparcidos fueron los apóstoles. Y hace su aparición Felipe en este capítulo, quien enseñaba en Samaria y en donde muchos habían creído. Felipe, un judío griego, hablaba con samaritanos. Eso fue significativo para muchos, pues había una situación entre judíos y samaritanos. ¿Recuerdan la plática entre Yeshua y la mujer samaritana? Eso había desconcertado a los apóstoles. Pero leamos por qué. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No había tratos entre judíos y samaritanos. La historia había marcado esa situación, pues los samaritanos, por practicar una adoración torcida con la Torá, eran considerados profanos e inmundos por los judíos. Los samaritanos, por su parte, no querían saber de ellos. Así que el intento de lograr una conversación buena entre un judío y un samaritano era prácticamente imposible. Pero el evangelio rompería esa barrera. Felipe, en la historia, sería usado por el Espíritu de Dios para hacer saber a los samaritanos que Dios se había acercado a ellos, que el reino de los cielos se había acercado, hablándoles de Yeshua. ¿Qué hicieron los apóstoles al enterarse que muchos samaritanos habían sido llamados a la fe para obedecer? Recordemos, Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y más adelante, en Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe anunciaba el evangelio, y los apóstoles enseñaban y confirmaban la palabra que había sido anunciada a ellos. La tarea de compartir el evangelio, de anunciar que en Yeshua hay salvación, es de todos los creyentes, pero la responsabilidad de enseñar y confirmar la palabra de Dios, siguiendo con el mensaje del evangelio, es de los maestros. Felipe anunció, y los apóstoles, en ese momento histórico, fueron los maestros. Más adelante, mientras la iglesia fuera creciendo, maestros se iban capacitando. Pero sigamos con Felipe, quien después de haber experimentado la respuesta de los samaritanos a la palabra de Dios, de cómo obedecían a la fe, va a experimentar cosas más sorprendentes. Abre pues tu Biblia en Hechos 8 y continuemos con la historia de Felipe a partir del verso 26, donde nos quedamos, y leamos lo que pasó después de los eventos sucedidos en Samaria. Hechos 8, 26 y 27 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Bien, un ángel del Señor, un mensajero, le da instrucciones específicas a Felipe. Primero le dice: levántate. Lo que hiciste en Samaria no es todo. Prepárate porque hay más que hacer. Luego le dice a dónde ir, hacia el sur, y por dónde ir, por el camino que va de Jerusalén a Gaza, un camino por el desierto. Y Felipe no lo pensó dos veces, se levantó y fue a donde lo mandó el ángel, que vino de parte del Señor. Hoy la tendencia es organizar campañas evangelísticas, señalando el lugar y la hora. No es ir, sino que vengan. Y se buscan personas famosas que llenan estadios y preparan ambientes atractivos. No estoy en contra de organizar campañas, pero el evangelio debe anunciarse todos los días, por todos los creyentes, a donde vayan y en donde estén, a tiempo y fuera de tiempo. Y deben estar preparados para compartir la esperanza que tienen a Yeshua. Pero sigamos leyendo sobre la experiencia de Felipe. Hechos 8, 27 al 29 dice: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe toma el camino hacia el sur y se encuentra con un etíope. Esta palabra etíope refiere a una persona de apariencia distintiva, pues significa rostro oscurecido. Este era un funcionario de Candace, que más que un nombre podría tratarse de un título real, dada la reina de los etíopes. Este etíope era también el encargado de los tesoros de su país. Pero hay un detalle que hará de esta historia interesante, sorprendente y maravillosa. Este hombre era gentil y eunuco, que adoraba a Dios. Interesante. Un eunuco era una persona que había sido castrada, y no precisamente por castigo. Una de las razones era para asegurar más la lealtad al amo a quien servía, una autoridad que estaba sobre él, un rey o un emperador. Esta práctica era común en los pueblos paganos, pero en el pueblo de Dios se respeta el diseño original. Deuteronomio 23:1 dice: no entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. En el contexto de este texto, Moisés está hablando a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Vemos que un eunuco no puede ser parte de la congregación de Dios. Esto es porque un eunuco puede haberse dejado mutilar por causa de la adoración a dioses falsos, lo cual podía ser de tropiezo para el pueblo de Dios, para llevarlos a participar en idolatría. Además, un eunuco no podría tener descendencia, por lo que no podía ser contado en la congregación de los herederos de la tierra, pues a su muerte, ¿a quién dejaría la herencia y cómo se perpetuaría su nombre? Por supuesto, la vida de un eunuco era marcada. No serviría para el matrimonio y no tendría descendencia. La vida era una afrenta para él. Pero eso no era lo peor. Dios había hecho un pacto con Abraham y mandó cumplir la señal del pacto, la circuncisión. Génesis 17, 11 al 14 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Sería esto discriminatorio para un eunuco? Un eunuco no era circuncidado, era mutilado. Y en los días del primer siglo, un eunuco, si quería hacerse judío, no podía, pues una de las reglas para hacerse judío era pasar por el ritual de la circuncisión, que el sistema rabínico había creado. Así que para un eunuco implicaba que nunca podría ser parte del pueblo judío. No podía entrar al templo. A lo mucho solo podía estar a la puerta de una sinagoga y escuchar la palabra de Dios. Pero el Espíritu le dice a Felipe, en el camino a Gaza: acércate y júntate a ese carro. Y es que nadie se acercará a ti para compartir el Evangelio. Y ni tú te acercarás a alguien, a no ser que el Espíritu de Dios te acerque a alguno. Permíteme recordarte algo que vimos en Levítico, acerca de las ofrendas. Levítico 1:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda. La palabra que se traduce como ofrenda es la palabra hebrea corbán. De manera general significa ofrenda, pero más específicamente significa lo que se acerca o lo acercado. La raíz de esta palabra es karab y significa acercarse, próximo, cercanía. Salmo 73:28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. La mayoría de las Biblias dice el acercarme a Dios, pero la palabra hebrea que se ocupa cuando dice acercarme es kerabá, que viene de karab y que significa cercanía. De tal manera que una mejor traducción es: pero en cuanto a mí, la cercanía de Dios es el bien. No es que uno se acerque, es que Dios se acerca. Ahora, otra palabra que está ligada y asociada a la palabra corbán es karob, que también significa acercar o cerca, pero en el sentido inexcusable, inevitable,
Es decir, no hay excusa para hacer lo que se debe. Por ejemplo, está en Deuteronomio 30, 12 al 14, que dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No hay excusas como para decir: ¿quién nos traerá la justicia para oírla y cumplirla? No digas que nadie puede acercarla. Nadie se acerca a Dios. Dios es el que se acerca y lo acerca todo para que tú puedas acercarte a Él, presentarte a Él. Cuando tú estás en aflicción, en tristeza, en dolor, y alguien te ve y se acerca a ti para consolarte, animarte o levantarte con palabras que son del Espíritu de Dios y que te lleva a la ley y el testimonio, es decir, a Yeshua, es que Dios se acerca a ti y su cercanía es el bien para ti. Y si tú te acercas a alguno para compartirle la palabra, es Dios quien te acerca a aquel para hacerle bien, quien te está enviando, porque solo la cercanía de Dios es el bien. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este eunuco comenzaba a experimentar la cercanía de Dios, el bien de lo alto, y Felipe era un instrumento en manos del maestro. Él entonces se acerca y se junta, es decir, se asocia, se pone al servicio de él. Sigamos leyendo. Hechos 8, 30 y 31 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este eunuco gentil estaba leyendo el rollo del profeta Isaías. No cualquiera podía llevar un rollo, y menos un gentil. Probablemente era un texto en griego, pues sería difícil pensar que el etíope estuviera leyendo un texto hebreo. Y Felipe oye lo que está leyendo aquel hombre, y se da cuenta que lee al profeta Isaías, lo cual indica que el etíope leía en voz alta, audible. Y entonces le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Te das cuenta de lo que estás leyendo? Y el etíope le responde: ¿y cómo lo entenderé si no hay quien me enseñe? Dos palabras que se conectan aquí: entender y enseñar. Pero no cualquiera enseña para entender lo que está escrito. Muchos conocen lo que está escrito, pero no todos lo entienden y no todos lo explican debidamente, porque tiene que ser entendido por el Espíritu de Dios y enseñado en el Espíritu de Dios. El eunuco le ruega a Felipe que suba a su carro y se siente con él, con el fin de que le explique una sección de Isaías. Leamos. Hechos 8, 32 al 35 dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Una sección de la escritura en Isaías, conocida por muchos. Y la pregunta del etíope es: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Pues para él es claro que se refiere a un individuo, pero no sabe si se refiere al profeta mismo o a otro. Y este es uno de los pasajes más incómodos o molestos para muchos judíos, pues ellos creen que este pasaje se refiere al pueblo de Israel, y tienen sus argumentos. Pero otros creen que se refiere al Mesías, también con argumentos. Pero Felipe abre su boca y, tomando el principio de esta escritura, le anuncia el evangelio de Yeshua. ¿Qué le dijo? Lo mismo que a los samaritanos, que Yeshua es el Hijo de Dios y que en su nombre hay perdón de pecados y vida eterna, que murió y resucitó y está vivo. Ahora, nota que dice comenzando desde esta escritura. Y le habló de la esperanza. Felipe estaba listo para hablar,
sabía que cuando el Señor le dijo, acércate y júntate a ese carro, no era para pedir un aventón y disfrutar el viaje precisamente. Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas veces cuando hablamos con las personas, empezamos con temas que no imaginamos que puedan darnos pie para hablar del Evangelio. Pero ¿cuántas veces desaprovechamos la oportunidad y en lugar de hablar del Evangelio, de dirigir una charla hacia Yeshua, hacia la salvación, nos ponemos a hablar de otras cosas y se va la oportunidad y en lugar de redimir el tiempo, lo perdemos? No se trata de dar bibliazos, sino de aprovechar esas oportunidades para hablar con palabras sencillas y de manera práctica la salvación en Yeshua. Pablo decía en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí Felipe lo está llevando a cabo. Va a partir del interés del eunuco hacia Yeshua. Dime, ¿alguna vez has percibido cuando Dios te dice, acércate y júntate a ese carro? Yeshua dijo que seríamos sus testigos, y un testigo tiene que hablar lo que ha oído. Así que Felipe lo hará. Cumplirá el propósito con que fue llevado a ese lugar, para que un eunuco sea llevado a los pies de su Salvador. Como dijimos antes, un eunuco nunca tendría descendencia, no vería hijos que le honren y sería olvidado. Su nombre sería borrado. Es evidente que el eunuco, que también era extranjero, leía las Escrituras y precisamente el libro de Isaías que leía tiene esperanza para él. Leamos la siguiente escritura en Isaías 56, 3 al 7. Que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni diga tampoco el eunuco, miren, solo soy un árbol seco. Porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observen mis días de reposo y opten por hacer lo que yo quiero y se aferren a mi pacto, en mi casa y dentro de los muros de mi ciudad, los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas. Les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios acercó su palabra, acercó los días de reposo, acercó su voluntad y acercó su pacto. No hay excusa. Y lo hace aún con extranjeros y eunucos. Así que los que guardan los días de reposo, los que se someten a la voluntad de Dios y los que se aferran al pacto que dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, manifiestan que Dios cumplirá sus promesas, que para los eunucos y extranjeros es fama, aunque no tengan hijos, nombre perpetuo, aunque no tengan descendencia para extenderlo, alegría en la presencia de Dios cuando no podían entrar al templo, y aceptación de sus ofrendas. Romanos 10, 6 al 10 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La cercanía de Dios es Yeshua. Él es el bien y es inexcusable su cercanía. Cuando Él se acerca ya no hay pretextos ni excusas para rechazarlo. De tal manera que si alguien lo rechaza, rechaza todo lo que Dios ha acercado. Rechaza sus promesas y a Dios mismo. Si Él se ha acercado a ti por la palabra que estás escuchando hoy, ¿qué excusa darías? ¿Rechazarías su cercanía, que es el bien para ti? Y a los que están en Yeshua, les recuerdo en qué condición estábamos antes sin Yeshua y nuestra condición actual en Él cuando se acercó para acercarnos a Dios.
Efesios 2, 12 y 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La cercanía de Dios, que es Yeshua, nos dio la ciudadanía de Israel, los pactos de la promesa, la esperanza y a Dios. ¿Verdad que la cercanía de Dios es el bien para aquel que la tiene? Pero sigamos con la historia entre Felipe y el etíope. Hechos 8, 36 al 38 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El etíope ha escuchado acerca de Yeshua, pero también conoce las Escrituras, pues el hecho de ir a Jerusalén a adorar revela su conocimiento sobre la mikvé y la inmersión en agua. Y si Felipe le enseñó la importancia del bautismo, lo confirma más. Al ir por el camino encontraron agua, y en ese tiempo debían ser aguas vivas, es decir, corriente de agua. Y el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Su condición física, su mutilación, no era bien visto por los judíos de aquel tiempo, como para sumergirse en agua y bautizarse. Y probablemente por eso es que pregunta. Felipe, por otro lado, y sabiendo que podría bautizarlo, le responde para asegurarse: si crees de todo corazón, bien puedes. Y eso de creer es comprometerse a vivir una vida en santidad, a someterse a la voluntad de Dios y ser fiel en obedecer. Y esa es la respuesta del etíope: creo que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios. Y los únicos testigos eran aquellos que lo acompañaban, su séquito. Este hombre abrazó el pacto y las promesas lo esperaban, con confianza. Pero leamos lo que sigue. Hechos 8, 39 y 40 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Cuando salen del agua, Felipe es arrebatado de ese lugar para ser llevado a otro lugar. ¿Cómo fue ese evento? No sé. Pero Felipe había concretado el trabajo en el camino hacia el sur. El eunuco ya no lo ve, pero él sigue su camino con el gozo que le había concedido el Señor. Felipe se encontraba ahora en Azoto, esto es Asdod, una región junto al mar Mediterráneo, y yendo a Cesarea, anunciaba el Evangelio en las ciudades. ¿Qué fue del eunuco? No lo dice el texto, pero el gozo que tenía no era para callarlo. El Evangelio seguía extendiéndose más allá de Jerusalén y Judea, y seguramente llegaba a Etiopía, a la casa del eunuco. ¿El Señor te ha concedido gozo? ¿Se manifiesta el gozo que viene del Señor en tu casa, en el trabajo, delante de tus amigos? Porque el gozo que es de parte del Señor es una evidencia de la cercanía de Dios, que es el bien que has recibido y no debe ocultarse. Vamos a orar. Padre, cuán maravilloso es tu amor, tu bondad y tu misericordia. La gloria de tu nombre se extiende a lo largo de toda la tierra. Y sabiendo que los cielos y la tierra no te pueden contener, te acercaste al hombre y mostraste tu benignidad y tu amor, de tal manera que nadie ha de tener excusa. Nos hiciste cercanos a ti. Sí, pues tu cercanía es el bien que necesitamos siempre. Nos hace bien estar cerca de ti. Y si alguno te has acercado hoy, rogamos por su vida, y que tú extiendas tu misericordia sobre él, y que tu gracia se haga notoria a sus ojos, para que sepa que en Yeshua hay vida
salvación y perdón de pecados. Y sepa que tus promesas son verdad y que has de cumplirlas a su tiempo. Ayúdanos también a acercarnos a nuestros semejantes, sabiendo que eres tú el que nos motiva a acercarnos a aquellos que necesitan saber y entender lo que está escrito en tu palabra, mostrándoles el amor que nos has dado. Deseamos permanecer en tu cercanía, que es Yeshua, para dar fruto agradable delante de ti. Te rogamos, pues, que no nos permitas alejarnos de ti, que nos permitas mejor servirte en humildad y mansedumbre, y nos concedas el descanso para nuestras almas. Gracias te damos por la palabra de hoy. Glorifícate en medio de tu pueblo. Rogamos por tu bendición, y a ti sea la honra y el honor por siempre. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendiciones, hermanos. Ricos y pobres, hijos e hijas, postrados ante ti. Buenos y malos, justos e injustos, un día Dios verá y se postrarán. Reyes sus reinos darán y adorarán a Cristo, el gran amor de Dios. Prados y ríos, invierno y verano, adoran al Salvador. Santo y glorioso, amigo del pobre, por siempre él reinará y se postrarán. Reyes sus reinos darán y adorarán a Cristo, el gran amor, infalible amor, el gran amor de Dios. Del mundo es la luz, Señor de la cruz, y se postrarán. Reyes sus reinos darán y adorarán a Cristo, y adorarán a Cristo, y adorarán a Cristo, el gran amor, infalible amor, el gran amor de Dios. Pararapa, 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 pararapa. Es tiempo de poner por obra lo aprendido.
Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.